A continuación vamos a resolver un ejercicio que está relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: dos cargas eléctricas Q1 igual a 1,8 por 10 a la menos 6 coulomb y Q2 igual a menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Estas cargas están separadas por una distancia de 2 centímetros. Me piden calcular el punto donde debe ser colocada una carga Q3 para que quede en equilibrio. Lo primero que vamos a hacer es un análisis gráfico del ejercicio. Como puedes apreciar, me dan una carga Q1 que es positiva y me están dando una carga Q2 que es negativa. La distancia de separación entre dichas cargas es de 2 centímetros. Debemos transformar estos 2 centímetros a metros, que va a ser igual a 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, me piden calcular el punto donde debo colocar una carga Q3 para que dicha carga quede en equilibrio. Es importante mencionar que para que una carga quede en equilibrio con respecto a otras dos, la fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 3 debe ser igual a la fuerza que va a ejercer la carga 2 sobre la carga 3, y además esas fuerzas deben estar dirigidas en sentidos opuestos. Entonces, si la carga 3 la colocamos entre la carga 1 y la carga 2 de esta manera, podrás darte cuenta que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 va a ser una fuerza de repulsión, que lo vamos a representar a través de un vector que va a estar dirigido hacia la derecha. Y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3 va a ser una fuerza de atracción, que lo vamos a representar con un vector que va a estar dirigido hacia la derecha. Como puedes ver, el sentido de ambas fuerzas es el mismo. Es por esa razón que la carga 3 no puede quedar entre la carga 1 y la carga 2, ya que, como te dije anteriormente, las fuerzas, aparte de ser iguales, deben ser de sentidos opuestos. Es decir, una fuerza que va hacia la derecha y una fuerza que debe ir dirigido hacia la izquierda. Debemos colocarla fuera de la carga 1 y de la carga 2 de la siguiente manera. Entonces, tú te preguntarás, ¿de qué lado la coloco? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? La debes colocar del lado donde la carga es menor. Si evaluamos la carga 1, te darás cuenta que la carga 1 tiene 6 ceros hacia la izquierda, mientras que la carga 2 tiene 7 ceros hacia la izquierda. Eso me indica a mí que la carga 2 es menor que la carga 1. Es por esa razón que la carga 3 la vamos a colocar del lado de la carga 2. Entre la carga 2 y la carga 3 existe una distancia de separación que no conocemos, que básicamente es la esencia del ejercicio. Es decir, esta distancia o el valor de esta variable es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Y cómo vamos a buscar esa distancia? Haciendo uso de la ley de Coulomb. Pero primero vamos a hacer una representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre la carga 3. Entonces, como la carga 1 es positiva y la carga 3 es positiva, entre esas dos cargas va a existir una fuerza de repulsión que vamos a representar con un vector que está dirigido hacia la derecha, y vamos a llamar fuerza 1,3. Entre la carga 2, que es negativa, y la carga 3, que es positiva, existe una fuerza de atracción que vamos a representar con un vector que está dirigido hacia la izquierda, que vamos a llamar fuerza 2,3. Anteriormente te dije
que la magnitud de estas fuerzas deben ser iguales. Entonces vamos a igualar estas dos variables. La fuerza 1,3 debe ser igual a la fuerza 2,3. Haciendo uso de la ley de Coulomb, podemos decir que esta fuerza 1,3 va a ser igual a la constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia de separación que hay entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la fuerza 2,3, que es igual a la constante multiplicado por la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia de separación que hay entre la carga 2 y la carga 3 al cuadrado. Simplificamos K y K. Vamos a simplificar Q3 y Q3. Y nos va a estar quedando en el primer miembro Q1 dividido entre la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a Q2 dividido entre la distancia que hay de la carga 2 y la carga 3 al cuadrado. Vamos a sustituir los valores correspondientes a las siguientes variables. Entonces Q1 es igual a 1,8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y eso va a estar dividido entre la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Entre la carga 1 y la carga 2 está esta distancia, que es de 2 por 10 a la menos 2 metros. Pero como me están pidiendo la distancia entre la carga 1 y la carga 3, entonces a este valor debo sumarle esta variable que no conozco. Es por esa razón que en el denominador tenemos 2 por 10 a la menos 2 metros sumado con la variable x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la carga 2, que es de 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Debo indicarte que el signo no lo tomamos en cuenta. Y eso va a quedar dividido entre esta distancia, que es la variable x que no conozco, al cuadrado. Entonces vamos a agrupar en el primer miembro los términos que contienen a la variable x. Es decir, este término va a quedar en el primer miembro y este otro término también va a quedar en el primer miembro. Es decir, variable x cuadrado pasaría al numerador y este término 1,8 por 10 a la menos 6 Coulomb que está en el numerador va a pasar al denominador. Quedaría de la siguiente manera. Para eliminar estos exponentes vamos a usar un radical en el primer miembro y vamos a usar un radical en el segundo miembro. Pero antes vamos a simplificar Coulomb con Coulomb. Usando los radicales quedaría de la siguiente manera. Ok, entonces este exponente 2 con este exponente 2 y el índice de la raíz se van a simplificar. Me va a quedar entonces que la x va a quedar dividido entre 2 por 10 a la menos 2 metros más x. Y eso va a ser igual al resultado de esta raíz cuadrada. Haciendo uso de la calculadora, el resultado va a ser igual a 1/3. El 3 que está dividiendo lo vamos a trasladar al primer miembro a multiplicar. Y 2 por 10 a la menos 2 metros más x que está dividiendo lo vamos a trasladar al segundo miembro a multiplicar. ¿Para qué? Para que la ecuación quede lineal. Quedaría de esta manera. Entonces, la x que tiene signo positivo en el segundo miembro la trasladamos al primer miembro con signo negativo. Quedaría 3x menos x igual a 2 por 10 a la menos 2 metros. Restamos 3x menos x es igual a 2x, que va a ser igual a 2 por 10 a la menos 2 metros. Como la variable x debe quedar sola, entonces vamos a dividir ambos miembros de la igualdad por el coeficiente de la variable x, que es 2. Simplificamos, 2 con 2 se cancelan y este 2 con este 2 también se simplifica. Esto quiere decir que x es igual a 10 a la menos 2 metros.
y 10 a la menos 2 metros es igual a 0,01 metros. Esto quiere decir que la distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3 es de 0,01 metros y la distancia de separación de la carga 1 a la carga 3 va a ser igual a este valor, que es 0,02 sumado con 0,01. Entonces esa distancia va a ser igual a 0,03 metros. ¿Qué podemos concluir? Que para que la carga 3 quede en equilibrio, debe estar a una distancia de separación de 0,03 metros de la carga 1 y a una distancia de separación de 0,01 metros de la carga 2. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en un próximo video.